Sus nombres son legendarios. Nefertari, Hatshepsut, Nefertiti y Cleopatra. Estas mujeres son símbolos de la belleza cautivadora y el poder supremo. Dominaron el antiguo Egipto. Su autoridad es comparable a la de los gobernantes masculinos más poderosos de la historia. Descubrimientos realizados recientemente nos desvelan los secretos de sus atrayentes encantos y su increíble potestad. En tumbas repletas de detallados jeroglíficos y en templos guardados por colosos, los egiptólogos están descubriendo la importancia del poder ejercido por estas famosas mujeres gobernantes, gracias a un culto prácticamente desconocido hasta la fecha. Hasta ahora los egiptólogos creían que los faraones masculinos habían sido los únicos responsables del esplendor del antiguo Egipto. Pero estos recientes hallazgos sugieren que el poder secreto de una de las más destacadas civilizaciones del mundo eran las mujeres. Faraonas. Para una mujer de la antigüedad, no existía un lugar mejor que Egipto para vivir. Ya fueran miembros de la realeza o pertenecieran al vulgo, las mujeres del antiguo Egipto disfrutaban de más derechos y facultades que las mujeres que vivían en Europa ya en el siglo XX. Podían tener propiedades, divorciarse de sus maridos, vivir solas e incluso algunas gobernar como faraones. Las mujeres y el poder que tenían quizás sean la clave de por qué Egipto se convirtió en la civilización más importante del mundo, adelantándose incluso a Grecia y Roma. El doctor Zahi Hawass es uno de los arqueólogos más destacados de Egipto y autor de Imágenes silentes, mujeres en el Egipto de los faraones. Ya en el período predinástico, los antiguos egipcios supieron equilibrar a hombres y mujeres. Describieron con precisión al hombre, el papel del hombre en la sociedad y el papel de la mujer en la sociedad. Y precisamente ese equilibrio dio estabilidad a la nación. Existía la justicia, la llamaban Ma'at en el antiguo Egipto, y esa Ma'at, esa justicia, entre mujeres y hombres, creó esa sociedad y nos brindó la maravillosa civilización de la que hablamos todo el tiempo. La grandeza de la antigua civilización egipcia tuvo como base este equilibrio cósmico, o Ma'at. Está en el corazón de la creación mítica de Egipto. La historia está esculpida en los muros del templo de 3000 años de antigüedad de Karnak. Al principio, el universo está vacío. De las tinieblas surge el dorado dios del sol, Amón, y con él su consorte divina, Mut. Utilizando su poder de seducción, Mut hace resurgir a Amón. Como dice un texto antiguo, ella enciende su llama y en un estado de felicidad exultante, el universo es creado. Pero este universo es frágil y podría verse de nuevo sumido en el caos si no se estimula a Amón con rituales para que renueve la creación. Por ello, cada día en la Tierra, un grupo selecto de mujeres reales cruzan las puertas del templo de Karnak y en procesión solemne atraviesan los recintos sagrados hasta llegar al lugar más venerable de todo Egipto, el santuario privado de Amón.
En el más absoluto secreto, estas mujeres reales recreaban la historia de la creación ante la manifestación terrenal de Amón. A diferencia de los cargos hereditarios como el de reina o princesa, cualquier mujer de la realeza podía alcanzar el título de esposa del dios. Ellas gobernaban desde la antigua ciudad de Tebas. Aunque hoy la ciudad está en ruinas, para el ojo experto de egiptólogos como Emily Titter, Tebas representa la etapa en la que los hombres y mujeres más influyentes se disputaban el poder. Pero en el punto álgido de la civilización egipcia, Tebas era la ciudad más grande, rica y sagrada del mundo antiguo. Tebas debe su gran relevancia al dios Amón, quien según se creía vivía en el templo de Karnak. Durante 2000 años el poder político y económico de Egipto provenía de aquí, del templo de Karnak, bajo la autoridad del dios Amón. Desde el 2100 hasta el 500 a.C., la ciudad de Amón, Tebas, era el cuerpo y alma del antiguo Egipto. En la orilla occidental del río Nilo está la necrópolis tebana, la ciudad de los muertos. Precisamente aquí, en el Valle de los Reyes, se encuentra uno de los descubrimientos arqueológicos más celebrados de la historia, la tumba del rey Tut. En la orilla oriental del Nilo hay una serie de templos, todos dedicados al culto de Amón. El templo de Luxor, con sus estatuas colosales para honrar al dios. Al fondo de una avenida, flanqueada por esfinges, se encuentra Karnak, morada de Amón. Protegiendo Karnak, hay 9 puertas de entrada, o pilonos, uno de los cuales es la mayor entrada a un templo que existe en el mundo. El templo de Karnak es como una ciudad, con una superficie casi 2 veces mayor que la ciudad del Vaticano. En Karnak se encuentra el obelisco más alto de Egipto. Y la sala hipóstila es la sala con columnas más grande de la Tierra. Toda la riqueza y esplendor de Tebas se generaron en nombre de Amón. Los más cercanos al dios controlaban su enorme riqueza y ejercían su poder. Los faraones estaban cerca de Amón, pero había un culto de mujeres aún más próximo. Aquí, en una zona de Karnak, a menudo pasada por alto, Emily Titter ha encontrado pruebas de una relación aún más íntima. Las esposas del dios, de Amón. La estrecha relación entre las esposas del dios y el dios Amón queda reflejada en una serie de capillas independientes que las mujeres construyeron en el recinto sagrado del dios Amón. No solo tienen una ubicación privilegiada dentro de los santuarios sagrados, sino que sus escenas muestran al dios y a su esposa en posturas muy íntimas, algo insólito en el arte egipcio. Aquí, la esposa del dios da un íntimo abrazo a Amón. El dios se aprieta contra ella e incluso le coloca el pie entre las piernas. Las esposas del dios no solo mantienen relaciones íntimas con Amón. En una segunda capilla, Titter ha encontrado pruebas de que las esposas del dios están relacionadas con Amón a través del nacimiento divino. Aquí, Amón da vida a la esposa del dios, tocando su nariz con un ankh, el símbolo egipcio de la vida. Además, le hace entrega de 3 ankhs, confiándole así su poder divino sobre la vida.
Pero además del poder religioso, las esposas del dios tenían un inmenso poder político. Un testimonio de su autoridad terrenal lo tenemos en la orilla oeste del Nilo, justo al otro lado de Karnak. Aquí está uno de los templos más gloriosos de todo Egipto, construido por una mujer que utilizó su relación con Amón para conseguir su objetivo final, reinar en todo Egipto. Tras las caras esculpidas en piedra de sus colosales estatuas, se halla la verdadera historia de una esposa del dios que llegó a ser faraón. Su nombre es Hatshepsut. El ascenso de Hatshepsut, de esposa del dios a rey, está marcado por la política y la venganza. Hatshepsut hereda de su abuela el título de esposa del dios, la primera esposa del dios conocida de la historia, y aprende a ejercer el poder al ser hija del faraón Tutmosis I y de su esposa principal. Pero cuando Hatshepsut tenía 14 años, su padre muere. Tutmosis II, hijo de Tutmosis I y una esposa secundaria, sube al trono. Tutmosis II no es de sangre real pura, así que se casa con Hatshepsut, su media hermana, para legitimar su reinado. Muere tras un reinado de 12 años poco destacable. Su hijo, de otra esposa, es el siguiente en la línea sucesoria. Demasiado joven para reinar solo, Tutmosis III necesita un corregente. Hatshepsut, su madrastra, aprovecha la oportunidad. Los lazos familiares dan a Hatshepsut la oportunidad de ser corregente. Pero según la doctora Gay Robbins, su condición de esposa del dios fue determinante. Esposa del dios era el título favorito de Hatshepsut. El rango de esposa del dios concedía una tremenda importancia económica y ritual. La esposa del dios tenía que interactuar directamente con la deidad en el templo, de un modo que solo se le permitía al rey. Así que es probable que lograra utilizar su condición como trampolín para lograr alcanzar el poder supremo. Una de las prerrogativas de los reyes era construir obeliscos. El padre de Hatshepsut, Tutmosis I, lo hizo antes que ella. Pero los obeliscos de Hatshepsut superan en altura a los de su padre. En el corazón del templo de Karnak, Hatshepsut levanta 2 de los obeliscos más grandes de Egipto, uno de los cuales todavía se conserva. Cada uno pesaba unas 360 toneladas y el que queda en pie es 27 metros más alto que el complejo del templo que lo rodea. En la cima, que en su época estaría cubierta de una capa de electrón brillante, una mezcla de plata y oro, aparece esculpido Amón colocando la corona de faraón a Hatshepsut. Y justo debajo de la escena de su coronación como faraón, hay una imagen de Hatshepsut y Amón con el tradicional abrazo de la esposa del dios. Hatshepsut se preocupó tanto de proyectar la imagen de buen faraón a su pueblo que incluso llevaba la barba faraónica y se vestía como un hombre. Y cumplió el destino de los faraones con construcciones. Si los primeros faraones construyeron pirámides para sus cámaras funerarias, Hatshepsut es uno de los primeros faraones que construye su templo funerario en Tebas, en el Valle de los Reyes. Al Deir el-Bahari de Hatshepsut se accedería a través de una avenida bordeada de esfinges, fuentes sagradas y árboles de mirra. Entre los antiguos egipcios, el templo era simplemente conocido como Geser-Geserú, esplendor de los esplendores.
Hoy, la misión arqueológica polaca y egipcia restaura el templo empleando muchas de las técnicas que los antiguos egipcios habrían utilizado en su construcción. Pero para el egiptólogo polaco Miroslav Barwick, la restauración desvela un giro sorprendente en la biografía de Hatshepsut. El templo de Deir el-Bahari es básicamente una biografía política y religiosa de la vida de Hatshepsut. Describe su nacimiento en la dinastía faraónica, su corregencia con Tutmosis III y su ascensión al poder. Pero resulta interesante que tras su muerte a finales del reinado de Tutmosis III, su historia oficial fuera reescrita, sus imágenes fueran atacadas y dejara de existir oficialmente como reina. Misteriosamente, tras la muerte de Hatshepsut, Deir el-Bahari y sus otros monumentos de Karnak son atacados. Sus imágenes e incluso su nombre real han sido borrados con cinceles. Algunos egiptólogos explican esta destrucción como un intento por parte de Tutmosis III de vengarse de su malvada madrastra que supuestamente le robó el trono. Pero el descubrimiento de un nuevo monumento de Hatshepsut, con su nombre e imagen intactas, desvela una historia bastante diferente. Ahora, un grupo de arqueólogos franceses y egipcios están restaurando un templo que denominan la Capilla Roja. Es un monumento que fue desmontado antes de que Tutmosis III tuviera la oportunidad de dañarlo y destruirlo. En un periodo aproximado de 100 años, 350 bloques fueron descubiertos en los cimientos del tercer pilón de Karnak, y los 350 bloques han sido reconstruidos a lo largo de los 3 últimos años. Y la reconstrucción de la Capilla Roja de Hatshepsut está casi acabada. Al reconstruir la Capilla Roja, Larcher y su equipo han descubierto que el monumento fue comenzado por Hatshepsut, pero acabado por su hijastro. Muchas de las imágenes encargadas por Hatshepsut celebran su corregencia con Tutmosis III. Su cartucho figura al lado del de este, e incluso aparecen uno al lado del otro mientras realizan rituales religiosos. Justo después de la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III añadió filas en lo alto de la capilla que describen su propia coronación. Debajo deja las imágenes de la coronación de Hatshepsut intactas. Si Tutmosis III estaba esperando la muerte de Hatshepsut para poder vengarse de su malvada madrastra, entonces, ¿por qué finaliza la Capilla Roja y deja sus imágenes y nombre real intactos? Sin duda, borra su nombre de las imágenes pasado algún tiempo. ¿Qué pudo hacerle cambiar de idea? Casi al final de su reinado, Tutmosis III tiene un heredero al trono llamado Amenhotep II. Cuando Tutmosis III se acerca al final de su vida, Amenhotep II es todavía demasiado joven para gobernar solo. Podría pensarse en la necesidad de un corregente. Con el recuerdo del reino glorioso de Hatshepsut todavía fresco en la memoria de los egipcios, Tutmosis III teme que otra mujer pueda usurpar a su hijo el trono. Para asegurar la ascensión de Amenhotep II, Tutmosis III intenta borrar los logros de Hatshepsut, eliminándola de la historia. Tutmosis probablemente no quería que su sucesor se viera sometido a las mujeres reales y le eclipsaran como había hecho Hatshepsut con él. Y por eso
intentó destruir el recuerdo de Hatshepsut de forma deliberada para impedir que se convirtiera en el modelo de las mujeres reales de entonces. Para asegurarse más aún de que una mujer no se hiciera con el trono, Tutmosis III ataca la base de poder desde la que Hatshepsut había logrado su ascensión a faraón, la posición de esposa del dios. En la época en que Amenhotep II se hace rey, el título de esposa del dios es prácticamente ceremonial, y las mujeres no podían utilizarlo para alcanzar el poder político, al menos entonces. Este fue el acto supremo de sacrilegio contra la religión antigua. Así que tras su reinado, se destruyeron todos sus templos y los bloques de piedra pasaron a formar parte de los cimientos de los monumentos construidos por los soberanos posteriores. Al comienzo de la dinastía ramésida, Horemheb había desmantelado todas las construcciones de Akenatón y había reutilizado los bloques más pequeños en los cimientos de 3 pilonos. Por ahora se han descubierto 60.000 bloques y creemos que hay muchos más enterrados en los cimientos de otras construcciones. Entre los 60.000 bloques, los egiptólogos están encontrando muchas piedras que contienen pruebas sobre Nefertiti. En este bloque aparece parte de su nombre y uno de sus títulos: Gran Esposa Real. Otras piedras parecen hacer referencia a los rituales sagrados que realizó en un tiempo, como quemar incienso. Sorprendentemente, se han logrado reconstruir algunas escenas. Pero para llegar a descubrir en profundidad cómo utilizó Nefertiti la nueva religión para adquirir poder, los egiptólogos se enfrentan a la tarea hercúlea de volver a encajar más de 60.000 piedras. Sin embargo, lo que no se consiga físicamente puede hacerse de forma virtual. En la puerta oriental de Karnak, los egiptólogos combinan el tradicional trabajo de campo arqueológico con las imágenes por ordenador. Han llegado a la conclusión de que aquí, durante el reinado de Nefertiti y Akenatón, hubo una entrada gigante al templo de Karnak. Por ahora han reconstruido casi 100 escenas de ofrendas rituales. Para su sorpresa, la mayoría de las escenas muestran a Nefertiti al frente de los rituales sagrados.
Tradicionalmente, las ofrendas a los dioses de incienso, aceites, vino, frutas y grano solo podían ser dirigidas por el faraón o la esposa del dios. Así que esta nueva prueba sugiere que Nefertiti tenía al menos tanto poder como el faraón. Y aunque no existe la figura de esposa del dios en esta nueva religión, Nefertiti preside los rituales al dios Atón, que son similares a los llevados a cabo por las esposas del dios de Amón. Nefertiti aprovecha la tradición religiosa de la esposa del dios para elevar su dignidad de reina terrenal a la de diosa. Durante una década, es la mujer más influyente del mundo antiguo. Luego se desvanece. Algunos egiptólogos opinan que sus enemigos religiosos destruyeron su tumba y que su momia fue profanada. Otros sugieren que sus seguidores escondieron su momia y la enterraron en algún lugar aún sin descubrir. Pero hoy Nefertiti sobrevive como una de las mujeres más reconocidas del mundo, que en su época reinstauró el poder de las mujeres. 60 años después, en 1290 a.C., una mujer diferente utilizará la posición de esposa del dios para ganar autoridad. Pero esta mujer añade el elemento de la seducción. Nefertari. El propio sonido de su nombre evoca belleza, esplendor y sensualidad. Es la mujer más deseable del mundo antiguo. La historia de Nefertari está marcada por el sexo, poder e intriga. Poco después de alcanzar la adolescencia, se fijó en ella un joven corregente llamado Ramsés II, que pronto gobernará como el faraón Ramsés el Grande. Ramsés obtendrá todo el poder que podía desear un hombre, pero le falta algo: linaje divino. Sus antepasados eran soldados que llegaron a faraones utilizando el poder militar. Ramsés quiere ser un dios, y la clave para cumplir sus deseos fue la esposa del dios. Si Ramsés logra casarse con una esposa del dios de Amón, pasaría a ser la encarnación terrenal de Amón, y por tanto se convertiría en dios. Pero primero tenía que resucitar la figura de esposa del dios. En Luxor, las honra incorporando su templo a un monumento construido por la más grande esposa del dios, Hatshepsut. Y en la necrópolis tebana restaura Deir el-Bahari, el templo funerario de Hatshepsut. Exaltando a las esposas del dios y casándose con una de ellas, Ramsés eleva su propio estatus y la figura de esposa del dios. Es una posición que Nefertari desea. Pero para convertirse en esposa del dios, Nefertari debe conseguir destacar sobre las otras 20 esposas y 1000 concubinas de Ramsés. ¿Cuál es el secreto de su seducción? Las mujeres del antiguo Egipto eran muy aficionadas al maquillaje como las mujeres de hoy, pero Nefertari, como otras mujeres de la realeza y también de la nobleza, utilizaban sin duda los cosméticos para realzar su belleza natural. Y además de cosméticos, seguro que también usaban pelucas y ropa que la ayudaran a resultarle mucho más atractiva a su marido, sobre todo dado que éste tenía muchas otras esposas para elegir. La doctora Salima Ikram es experta en el arte y ciencia de la cosmetología del antiguo Egipto. Muchos de los ingredientes del estuche de maquillaje de una mujer del antiguo Egipto todavía se pueden encontrar en el mercado de especias del Cairo. La henna de la región del delta del Nilo se usa para teñir el pelo y decorar los pies. La galena o col
un mineral que hay en el desierto oriental, se pulveriza y se utiliza para dibujar una línea en el interior del ojo. El kohl se aplicaba con un bastoncillo. Y se puede ver cómo se conseguían diferentes efectos estéticos según el trazo. Durante la época de Nefertari, la línea del ojo se extendía hasta la oreja. Los egipcios asociaban el delineador de ojos a la pureza ritual. Las sacerdotisas lo llevaban e incluso lo usaban para ungir las estatuas de los dioses. Con malaquita en polvo, mezclada con grasa de ganso o de buey, se hacía una pasta cremosa que se aplicaba sobre los párpados. Después está el colorete, del que no existen muchas pruebas en la antigüedad, salvo en la tumba de Nefertari. En la tumba de Nefertari se aprecia que el colorete está pintado de forma deliberada, quizá porque quería que la gente supiera que podía permitirse usarlo, y ella lo utilizaba porque era una persona extraordinariamente especial. Otro elemento importante de seducción del estuche de maquillaje de Nefertari es el pintalabios. El pintalabios se hace con la misma sustancia ocre del colorete, mezclada con aceite de semillas de lechuga. Como toque final, Nefertari se pondría perfume. Hoy, como en la antigüedad, Egipto produce algunos de los afrodisíacos más aromáticos del mundo. Y estos también se habrían utilizado mezclados con aceite o grasa, y luego se podían aplicar por todo el cuerpo y de hecho también en el pelo, mezclados con aceite para que la gente pudiera oler bien. Sin duda, en un país en el que hace mucho calor, se suda mucho, así que desprender buen olor llega a ser casi un importante deber cívico. Quizás el artículo más seductor del arsenal de una mujer real sea la ropa. Las pinturas de Nefertari la representan llevando un vestido de lino translúcido. La pintura es tan buena y el lino tan fino que se puede ver la piel a través de él. Las mujeres reales tenían acceso a las ropas más elegantes que se pudieran conseguir en el antiguo Egipto, y Nefertari usaría un tipo de lino muy fino que se pegaba a su cuerpo. Era muy transparente, y por eso vemos pliegues y pliegues de tela y luego seductoras partes del cuerpo a través del lino. Y esto debía resultar, por supuesto, muy erótico y provocativo, y sin duda la habría encontrado muy atractiva e irresistible el faraón Ramsés II. Con su sentido erótico de la moda, aroma cautivador y deslumbrante belleza, Nefertari es elegida por Ramsés para ser esposa del dios. Lleva su poder a cotas insospechadas. Cuando ya llevaban 33 años casados, Ramsés la honra en uno de los complejos religiosos más imponentes del mundo, Abu Simbel. Excavado en los acantilados cercanos a la frontera sur de Egipto con Sudán, la primera fachada del templo contiene 4 estatuas gigantes de un Ramsés el Grande sedente. En el segundo templo hay 6 estatuas colosales de pie. Con una altura de casi 9 metros, figuran entre las más grandes de todo Egipto. En un acto extremadamente insólito en el antiguo Egipto, Ramsés representa a Nefertari igual a él en estatura. Nefertari goza de un prestigio especial en el pequeño templo de Abu Simbel. Aparece representada en estatuas colosales en la fachada del templo, donde lo normal sería ver solo estatuas del rey. Y dentro aparece haciendo ofrendas directamente a las imágenes de deidades, y esto también es algo que normalmente solo le correspondería al rey. Como esposa del dios y esposa del faraón, diplomática y amante, Nefertari igualó en importancia al faraón Ramsés durante los 25 años en que reinaron. Luego, a los 46 años,
Nefertari cae enferma y muere. Ramsés reinaría otros 42 años más, pero nunca olvidaría al amor de su vida. Para llorar su muerte, Ramsés construye la Casa de la Eternidad de Nefertari, una tumba fastuosa en el Valle de las Reinas. Las paredes del templo están plagadas de jeroglíficos llenos de color y que dan al templo su sobrenombre moderno, la Capilla Sixtina de Egipto. Se la considera la tumba más importante del antiguo Egipto que se haya encontrado. Con ella, Nefertari alcanza el honor supremo, la inmortalidad. Pero la gloria que Nefertari y Ramsés II otorgaron a Egipto no duró mucho. 100 años después, en la época de Ramsés VI, los reyes débiles y el malestar social debilitaron Egipto. Los guerreros de Nubia lo invaden y por primera vez en su historia se cambian los papeles y Egipto es conquistado por su colonia del sur. Es el año 1150 a.C. y un poder familiar está a punto de resurgir, las esposas del dios Amón. Pero esta vez son mujeres negras de Nubia. Antes de que los nuevos faraones negros pudieran continuar su conquista del norte de Egipto, deben asegurar la ciudad meridional de Tebas. Para ello, los reyes nubios, con astucia, resucitan la figura de esposa del dios. Otorgan el título a sus hijas con la esperanza de incrementar su propio poder. Pero con el tiempo, las hijas transforman su poder religioso en poder político y usurpan el gobierno de los faraones. En el complejo funerario de Medinet Abu en Tebas, los egiptólogos están descubriendo ahora la magnitud del poder ejercido por las esposas del dios. Las más importantes están enterradas aquí, en Medinet Abu. Estas son mujeres extremadamente poderosas que encarnan el poder político y religioso. Gobernaron Egipto como reyes. Estas mujeres eran de Nubia, donde hoy está Sudán, y durante su mandato reunificaron Egipto, y se inició un período de renacimiento en las artes, cultura y política que duró unos 500 años. El emplazamiento de las capillas de las esposas del dios es un claro indicio del poder de estas mujeres nubias. Al otro lado de un monumento anterior, construido por Hatshepsut, y a lo largo de la ruta procesional hacia un templo construido por el faraón Ramsés III, la esposa del dios, Amenirdis, edifica su propia capilla funeraria. Pero el verdadero indicador de su poder se encuentra en el patio de la capilla, donde aparece representada al tradicional estilo de dioses y reyes. El hecho de que las esposas del dios gobernaron como reyes queda patente en estas escenas de su capilla funeraria de Medinet Abu. Aquí vemos a Shepenwepet, una de las esposas del dios que precedió a Re-Orahti y a Isis. Y aquí se ve claramente que tienen la misma altura que estos dioses, y aquellos que no eran reyes o reinas se representaban con una altura inferior a la de los dioses. Otro símbolo de la soberanía de estas mujeres la tenemos aquí. Se trata de Amenirdis, otra de las esposas del dios. En la frente lleva una serpiente. Se llama Ureo y es un símbolo de realeza. Otro indicio es que su nombre, Amenirdis, aparece dentro de un óvalo en un cartucho. También prerrogativa de reyes y reinas. Las esposas del dios aparecen a menudo representadas con una corona con 2 plumas. Un tocado real que simbolizaba la autoridad sobre los 2 reinos de Egipto. En el templo de Amenirdis, Titar ha encontrado más pruebas del regio poder de las esposas del dios. Aquí, Amenirdis entrega sus ofrendas directamente a Amón, un honor reservado tan solo a los reyes. Y en 2 escenas similares, Amenirdis ofrece toros como sacrificio a la estatua de Amón.
Si los devotos de Amenírdis ofrecen sacrificios a una estatua de la esposa del dios, la iconografía sugiere que las esposas del dios gozan de tanto prestigio como los dioses. Durante el reinado de las esposas del dios, resulta indudable que Egipto aumenta su importancia y Tebas se convierte en una de las ciudades más grandes del mundo. Pero a mediados del siglo VI a.C., mientras Tebas prospera bajo el gobierno de las mujeres, los débiles faraones masculinos del norte sufren la amenaza de invasores extranjeros. Esta vez se trata de los asirios. Los asirios invaden el norte de Egipto y con el tiempo se abren paso hacia el sur y rodean las puertas de Tebas. Tras varios intentos fallidos, los asirios finalmente entran en Tebas. Según documentos históricos asirios, la ciudad sufrió un saqueo tremendo. Quemaron las enormes puertas de madera que había a las entradas de los templos, se llevaron las estatuas doradas que había en los santuarios y, según el rey asirio, los egipcios sufrieron el ataque implacable de sus armas. El saqueo y la desolación marca el fin de la ciudad más importante del mundo antiguo. Tebas se ve reducida a una ciudad fantasma. Prácticamente durante los siguientes 500 años, los intrusos ignoran la posición privilegiada de las mujeres egipcias y el poder y la leyenda de las esposas del dios se sume en la oscuridad. Luego, en el año 50 a.C., una chica de 18 años hereda el trono y reafirma el poder de las mujeres egipcias. Su nombre es Cleopatra. Cleopatra es recordada más como un mito que como una mujer real. Las generaciones han descrito solamente una parte de su historia, la de una mujer con una sed insaciable de amor y poder. Pero una nueva dimensión de su retrato se está perfilando. Fue una gobernante competente y una estadista brillante. Cleopatra resucita el poder de las mujeres, empleando todas las armas de sus predecesoras: política, religión y seducción, para alcanzar el poder supremo en Egipto y prácticamente en el mundo. Manipuladora magistral de su propia imagen, Cleopatra reafirma su estatus internacionalmente. Primero, estrecha los lazos con los griegos, presentándose ataviada al estilo heleno clásico. Después, para impresionar a los romanos, acuña monedas que la representan con el aspecto de un César. Y en casa, para ganarse los corazones de su gente, Cleopatra asume la imagen de la diosa Isis, y es la primera gobernante de Egipto que en más de 500 años habla el idioma egipcio. En el templo de Luxor, y como había hecho la faraón Hatshepsut y las esposas del dios antes que ella, hace ofrendas directamente a Amón, uniendo el poder político y religioso. Aunque reverenciada como un dios por su pueblo, en el año 52 a.C., cuando la máquina romana de guerra amenaza con la invasión, Cleopatra utiliza su poder terrenal de seducción para salvar Egipto. Ella engendra un hijo del gran Julio César, y de no haberle asesinado el Senado romano, habría gobernado el mundo junto a él. Cuando los romanos enviaron a su general Marco Antonio a someterla, Cleopatra atrapa su corazón con sus encantos amorosos y sus sueños de conquistar el mundo. A través de su alianza amorosa y política, devuelve a Egipto su antigua gloria. Pero en el 30 a.C., los romanos invaden Egipto y derrotan a Marco Antonio y Cleopatra. Negándose a someterse al dominio imperial, Cleopatra se suicida. Según el historiador grecorromano Plutarco, muere por la mordedura de un áspid.
Pero muchos eruditos modernos creen que Cleopatra había experimentado con venenos y debía saber que el veneno de cobra, la misma serpiente que adorna la cresta de la corona del faraón, era más letal y provocaba una muerte menos dolorosa. Con la muerte de Cleopatra, la epopeya de 3700 años de la historia egipcia llega a su fin. Los faraones son destronados. Los antiguos templos se sumen en un silencio inquietante y a las mujeres se les niega el poder. El mundo necesitará casi 2000 años más para que las mujeres consigan el mismo tipo de derechos que tenían todas las mujeres del antiguo Egipto. Si nos fijamos hoy en la posición de las mujeres en el antiguo Egipto, vemos que tenían más derechos que cualquier otra mujer del planeta. Creo que hoy, las mujeres de hoy, de cualquier país, deberían tomarlas como modelo para construir un futuro mejor. Hoy, mientras las mujeres de todos los países luchan por igualar el poder masculino y femenino, quizás puedan buscar inspiración en las mujeres que gobernaron en el antiguo Egipto.